vivir estas cosas y decir que en la casa de todos los habitantes de Israel en ese tiempo, todos los habitantes de Israel eran mentirosos, eran hipócritas, eran religiosos, iban y se congregaban y ofrecían sacrificios, sí, ofrecían aceite, sí. Es más, hubo hasta un rey que ofreció a su hijo a los ídolos, no a Dios, porque Dios no acepta el sacrificio de los hijos. A ese grado llegó la hipocresía. Y les dice el profeta Miqueas, les dice, en su casa hay balanzas falsas. ¿Y sabes a qué se refiere? A los comerciantes que nomás están pensando en la ganancia. Déjame decirte, anteriormente, no sé si te tocó a ti, pero había unas balanzas y sobre todo ya podríamos haberlas visto en donde vendían carnitas. Una balanza donde había un caso de un lado y había otro caso del otro lado. En un caso echaban las carnitas y en el otro echaban unas pesitas así de bronce. Había pesas de medio kilo, había pesas de 1 kilo, había pesas de 1/4 de kilo, había pesas de 100 gramos, hasta 50 gramos había de chiquitos así. Pero ¿sabes qué? Había comerciantes en ese tiempo, me consta, había comerciantes que agujeraban las pesas por dentro y le ponían parafina. Así que una pesa de medio kilo era una pesa de 400 gramos. Pesas falsas. Aquellos que arreglan las básculas para pesar el azúcar y darle menos al gente, están retratándose ahí. Aquellos que venden autos y dicen, no hombre, es una ganga este auto, y te lo llevas y no alcanzas a llegar a tu casa. Así es en los tenis. Cuidado. Y me refiero a los tenis de autos, pero vas a los tenis y acá es lo mismo. Cuando compré esta playera, déjame decirte, no, hombre, se va a llevar una ganga. Miren que esto, que el otro, que pasa allá. Y me voy dando cuenta de que están más baratas en otro lado. Y por poquito no me viene. Sí, no, esta le queda, esta es para usted. Ay, no, esta se lo compró. Eso es en cuanto a la honestidad del pueblo de Israel en aquel tiempo. A la religiosidad, eran muy devotos. Es más, hasta hicieron becerros de oro para decir que iban a adorar a Jehová. Cuando Dios había dicho en los 10 mandamientos, no te hagas imagen. ¿Y cuánta gente se persina hoy? Entonces, hasta en las fotografías, hasta en los cómics que trae aquí. Un pueblo religioso que aparentaba ser muy devoto y aún estaba dispuesto a sacrificar a sus hijos. Pero ¿sabes qué? No le gustaban las prédicas fuertes. Ay, no, yo ya no voy a ir ahí con ese hermano ahora. Predica muy fuerte. Me hacen sentir mal. Recuerdo que esa fue una de las causas por las cuales, después de muchos reclamos en Tuxpan, Veracruz, un hermano que tuvo 3 hijos y sus 3 hijos se divorciaron. Cuando él asistía y yo estaba allá en Tuxpan, todavía tenía 2 hijos solteros, pero también se divorciaron por haberse casado. Uno, la primera de sus hijas, con inconversos. Ojo, hermanos,
Siempre el profeta, el predicador, siempre va a predicar que no hay divorcio para Dios. Y si te vas a casar, te vas a casar para toda la vida. Porque Dios es testigo. Este hermano, cuando teníamos junta de varones, y nos juntamos muchas veces, pues en casi 10 años, nos juntamos muchas veces. Es más, mi esposa, hasta me decía mi esposa, oye, dice el hermano fulano, siempre te está diciendo esto, ¿verdad? Que tú predicas muy fuerte, que tú haces sentir mal a su esposa. Y un día me reclamó personalmente, y lo decía ante los varones. Es que usted, hermano, usted hace sentir mal a mi esposa. Si en vez de que ella venga aquí y salga contenta con la palabra de Dios, sale llorando. ¿Y sabes por qué? Porque a mí me interesaban, no las que ya se habían divorciado, me interesaban los pequeños. Que oigan que la palabra de Dios no hay divorcio. Ojo, 16, 15 años por decir, un año más. Hermanos, para ustedes, los que ya están, ya están. Hasta que me llenó el buche de piedritas y dije, hermanos, ¿saben qué? Ya basta. ¿Ustedes no quieren? Pues ahí está su iglesia. ¿Me dolió mucho? Sí, me dolió mucho. ¿Tardé muchos años en recuperarme? Sí. Pero ¿sabes qué? Veo la valentía de los profetas. Ve aquí mismo en el capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra de Dios. El mismo profeta Miqueas desde el 4 dice, entonces, después de haberles dicho que les quebrará los huesos, que los romperán como si fueran bestias, se les echarán en los peroles. ¿Cómo iban a destruir a Israel? El pueblo que los invadió fue un pueblo cruel. Los asirios se caracterizaban por la crueldad. Agarraban a los niños más chiquitos que Frida, los agarraban de los pies y los azotaban contra las paredes. Rompían su cara. A las mujeres embarazadas les daban un cuchillazo así y ahí las dejaban tiradas así. Muy crueles. Usted lea en la historia del pueblo asirio. Y el Señor usó al pueblo asirio para castigar a este pueblo. Los asirios se llevaron a 10 tribus de Israel hacia el norte. Y déjeme decirle, hasta el día de hoy no se sabe dónde están. Los únicos que saben y tienen su descendencia, su árbol genealógico, son del pueblo de Judá y Benjamín. Los otras 10 tribus se perdieron. Dice la palabra de Dios, entonces clamaréis a Jehová y no, lea el versículo 4 de Miqueas 3. Entonces clamaréis a Jehová. ¿Y qué dice? No responderé. No responderé. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hiciste malvadas obras. Así ha dicho Jehová, versículo 5, acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando no tienen algo, cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman la guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os dará
noche y oscuridad de la divinidad. Sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Serán avergonzados los profetas falsos. Los profetas falsos, está hablando aquí de ellos. Y se confundirán los adivinos, y ellos todos correrán, cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de parte de Dios. Qué triste. Más bien, qué difícil. Qué difícil la vida de un profeta. Predicar a un pueblo corrupto, predicar a un pueblo hipócrita, que se daba golpes de pecho. Y dice el Señor que en consecuencia, vea lo que dice el versículo 13 de Miqueas 6. Versículo 13. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Hermano, todo pecado tiene consecuencias. Aunque Dios te perdone. Y más, si es un pecado no confesado. Si es un pecado que aún sigues practicando. Que escuchas y escuchas mensajes, pero la palabra de Dios no toca tu corazón para cambiar tu vida. Oyes aquí y se te sale por acá. Y escuchas y escuchas y escuchas. Es una difícil labor de un profeta. Mira lo que dice. Por eso te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás. Fíjense hasta dónde llega la consecuencia del pecado. Comerás y no te saciarás. Y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás. Y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, pero no te ungirás con tu aceite. Pisarás las uvas, pero no beberás el vino. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Omri, un rey malvado, padre de otro que se llamaba Acab, que hizo un trabajo excelente con su hijo, lo echó a perder más que él mismo. Acab es un rey que pasa la historia habiéndose casado con una mujer idólatra, habiendo permitido que hubiera ídolos en la casa de Dios, habiendo sido cruel, habiendo la mujer, un día, conozco un ejemplo, un día la mujer lo encontró triste y le dijo: ¿por qué estás abatido acá? Es que cuando paso por la viña de Nabot, se me antojan las uvas. Le dijo la mujer, por cierto se llama Jezabel, le llamaba Jezabel, y hay mujeres y hombres que le han puesto Jezabel a su hijo, a su hija. Esa Jezabel le dijo: no te apures, manda a llamar a alguien, le dice: diles a los ancianos que vengan a testificar que Nabot hizo tal o cual cosa. Lo sentenciaron a muerte y Jezabel le dijo: ahí está tu niña, no estés triste. ¿Cómo conseguían las cosas? Hizo un muy buen trabajo. Omri, aquí dice el versículo 16, porque los mandamientos de Omri se han guardado y toda obra de la casa de Acab y en los consejos de ellos anduvisteis. Vidas frustradas desesperaron a estos israelitas. Debilidad espiritual en el versículo 13. Asolándote por tu pecado, yo te hice enflaquecer. Descontento general
Versículo 14, comerás y no te saciarás. ¿No le ha pasado a usted que se toma una coca de 2 litros y no se sacia, que sigue teniendo sed, hasta que agarra un vaso con agua y le pone hielo y se lo toma? Entonces dice, ay, me siento diferente. ¿Por qué? Porque la coca no sacia. Está muy sabrosa, pero no sacia. ¿Ha visto usted esas personas que todo les molesta? Calor. ¿Hasta cuándo vamos a soportar este calor? Ay, ¿hasta cuándo van a encarecer? No pasan los camiones. ¿Hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo mi patrón este otro? ¿Hasta cuándo? Y llega a su casa y para acabarla de fregar, su esposa le atiza. O al revés. Oye, que no hiciste esto, oye, que esto otro. Puros reclamos. No es eso lo que Dios quiere. Puro descontento. ¿Y sabes qué? Pero muy buenos para las bodas. Dice la palabra de Dios, versículo 15. No es el 15. 16. Porque se dejan influenciar por el mundo, por las modas. Ahora quieren el nuevo celular. Uno que tenga 1000 gigas para poder guardar todas las fotos, para poder guardar todos los mensajes, para poder guardar muchas Biblias. Sí, ¿cómo no? Amén de otro tipo de modas. Así se refleja el descontento. ¿Y sabes qué? Dios permite que así pase. Cuando somos de una forma en un lado y en nuestra casa somos diferentes. Una vida religiosa llevaban estos hombres solo lo externo, dice el versículo 9. Al 12, dice la palabra de Dios. El versículo 10, hay aún en la casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? Hay muchos. Un tesoro puede ser tu trabajo. Un tesoro puede ser el fútbol. Un tesoro puede ser el dinero. Un tesoro puede ser la comida. Un tesoro puede ser tu hijo o tu hija. ¿Cómo la voy a corregir si la amo tanto? Tienes que. Dios amaba mucho a este pueblo. Y sin embargo dejó que se lo llevara el tren por delante. Padre, haz honra a tu nombre. Si tienes hijos, corrígelos. Te va a doler. Y también a Frida, si le llegan a dar. ¿Le da Frida? Sí. Pero les duele más a los abuelos. Por eso los abuelos no corrigen. Por eso me dirigí a los padres. Los padres tenemos la obligación y responsabilidad de corregir. Es que quiero el celular. Ahí está. Es que quiero que me compres esto. Ahí está. Quiero que me compres unos zapatos así y así. Ahí está. Pero cuando te sientas con tus hijos y les dices, esto es lo que quiero enseñar. Dios te va a reclamar por ello. Amén, de que se van a descargar. Difícil la tarea de este Miqueas.
Decía donde leí que estaban contentos. El profeta estaba contento, los falsos profetas están contentos cuando hay billetes, cuando hay dinero, cuando le dan al profeta todo lo que necesita, están contentos. Los falsos profetas, los profetas de la prosperidad, aquellos que no apelan a lo que Dios quiere, sino apelan a sus sentimientos. ¿Qué te vas a sentir bien? ¿Qué vas a prosperar? ¿Qué vas a encontrar un buen trabajo? Aunque ya no vengas a la iglesia, no importa. Ya encontraste un buen trabajo, qué bueno. Pero tú sigue dando. Hay pastores así. No les interesa en que sus hijos y las familias se echen a perder, siempre y cuando den. Y dicen que el profeta está contento con aquellos que dan. Con aquellos que le dan a comer. Pero si hay alguien que le echa grilla, con ese salario va a tener guerra con él. Porque no está predicando la palabra de Dios. Decíamos, hermanos, que su corazón, miren lo que dice en el capítulo 2, aquí atrásito. Capítulo 2, una página nada más. Capítulo 2 de Miqueas, lo que dice acerca de este pueblo. Miqueas dice, versículo 1: ay de los que en sus camas piensan en iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. ¿Saben por qué se inventaron los somníferos? Porque la humanidad no duerme pensando en los negocios que va a hacer mañana. Los comerciantes están pensando cuánto van a vender el día de mañana. ¿Cuánto necesitan vender para poder pagar todos sus? No confían en Dios. Dice, no duermen, maquinan toda la noche. Y también les detienen el salario a sus trabajadores. Ay, no, ahorita no tengo, pero mañana sin falta te doy. Y se dicen cristianos algunos. La palabra de Dios dice que se debe pagar al jornalero al terminar su jornada. Ahora, yo me acuerdo ahorita con las fábricas y los sindicatos y eso, de que cada 8 días le paguen al trabajador. ¿Está bien? Pero imagínense que salgan ahí en Dana, que salgan y digan, no, pues es que no hay lana ahora. Espérense para la semana que entra. ¿Saben qué me dijeron a mí? Fui a preguntar acerca de la pensión. Me dijeron, no se preocupe, ¿ya le depositaron? Le digo, no me han depositado. Me debían haber depositado en mayo y me dijeron que fuera a finales de mayo para ver si ya me fui. Dijeron, no se preocupe, venga dentro de un mes. ¿Qué así nos dijeron cuando nos pagan? Venga dentro de un mes. Ajá. Qué fácil, ¿verdad? Y aún así hay personas muy religiosas. Dice la palabra de Dios, ya vimos acerca de las mesas falsas, y en consecuencia, entonces, ¿recuerdas la pregunta que hicimos al principio cuando leímos? ¿Con qué me presentaré ante Jehová? ¿Qué es lo que Dios le agrada? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí?
¿Quiere tu dinero? Él es el dueño de todo el Líbano lleno de cedros. Así dice la palabra de Dios. Él es el dueño de todos los carneros, de todas las ballenas que hay en el mundo, de todas las toneladas de pescado que hay, de todas las cabezas y miles y millones de cabezas de ganado que hay. ¿Tú crees que va a querer nuestro hombre? ¿Que la necesite? No. ¿Qué es entonces lo que Dios desea de mí? Solo tres cosas. Tres. Sencillas y simples. Tres cosas. Dice la palabra de Dios, se agradará. No, desde el versículo 8. 6, 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Humillarte ante tu Dios. Ya está. Qué fácil, hermanos. Pero, ¿qué es hacer justicia? Más bien, podemos ilustrar qué es injusticia. Pasa una persona o vas al mercado y ves a una chata que está vendiendo una marchanta que está vendiendo sus manojitos de té de limón. Ándale, que lleve. ¿A cómo los das? ¿A 15 pesos? No, ¿cómo a 15 pesos? Mira, te voy a llevar 3, pero me los vas a dar a 5. Eso es injusticia. Las personas van al monte a recoger esas hierbas, se las amarran y las acomodan para venderlas, para venir a venderlas aquí y tener para comer. Y tú les das la mitad, o menos de la mitad de lo que vale. No, ¿cómo crees? Es mucho. Dios quiere justicia. ¿Justicia qué es? Ir a trabajar y trabajar las 8 horas que te pide tu patrón, porque por eso te alquilaste. No, pero es que yo ando hablando del Evangelio, decía alguno. Ando hablando del Evangelio en horas de trabajo. Estás robando tu patrón. Hacer justicia se puede resumir de esta manera. Amas a los demás como te amas tú mismo. ¿Te gusta que te hablen suavecito? ¿Que sean amables contigo? ¿Te gusta? ¿Que se siente bonito, no es cierto? Oye, ¿me podrías hacer el favor de ir a la tienda y traer esto? Oye, ¿me podrías ayudar con esto otro? Por favor. Y lo hace uno con gusto. Pero cuando te dicen, ¡órale! ¿Nomás estás ahí sentadote viendo la tele? Voy a traer esto, voy a traer lo otro. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Tratar a una persona bien es hacer justicia. La justicia es hacer a los demás como quisieras que te hicieran contigo. ¿Cómo no llega el marido del solazo y su esposa le dice, mira, te preparé, déjeme decirle que a mí me enseñó unos inconversos. En una ocasión, para no hacer largo el cuento, en una ocasión la esposa se enojó de un vecino, así enfrente de la casa. Se enojó andando con él en el centro y se bajó del carro. Y él se vino. Dice, ¿te quieres quedar? Sí, aquí yo me bajo. Digo, la señora se enojó. Muy bien, agarró su coche y se vino a su casa. Y ya cuando consideró que era tiempo de que su esposa regresara,
le preparó un refresco con hielo. Le dijo, mira, ¿tienes ansiedad? ¿Cuál enojo se le va a poner? Un inconverso me sorprendió a mí con eso. ¿Y sabes por qué? Porque somos desconsiderados, no tratamos a los demás como queremos que nos traten nosotros. ¿Qué quieres que te haga de almorzar hoy? No, vaya, hazte un café si quieres. Podríamos levantar más temprano, después de decir, ¿qué quieres que te haga de almorzar? Hoy es el día del Padre. ¿Quieres que te haga unos chilequitos? ¿Quieres que te haga una enchilada? No, no me voy a traer algo. Eso sí yo le voy. Y si no, pues ahí está el café. ¿Verdad que no somos justos? ¿Verdad que no hacemos justicia? Amar la misericordia. ¿Qué es amar la misericordia? Ser de provecho a los demás. O sea, ser generoso. Pero yo lo pongo ser de provecho. Si tú ves algo que está mal, ayúdale. Mira, haz esto de esta manera, te conviene mejor hacerlo así. Que seas de provecho. Que digas, ay, bien, no me va a criticar. ¿Por qué no lo hiciste mejor así ya que pasó, verdad? ¿Por qué no lo hiciste mejor así? ¿Por qué mejor no esto? ¿Por qué mejor no lo otro? Pura crítica, puro reproche. Dios no quiere que seamos religiosos. Dios quiere que seamos de adentro hacia afuera. Seamos misericordiosos. Por último, dice la palabra de Dios que también ser humilde ante tu Dios. ¿Te gusta usar la palabra gracias? Hoy en día es rara la palabra gracias. Es rara. Porque no la usamos. ¿Cómo le voy a decir a mi esposo gracias o a mi esposa? Es su obligación, es su responsabilidad. Pero ¿sabes qué? Que así como te comportas en el camión, que no le das ni las gracias al chofer, porque te bajó, aunque no te bajó, te bajan a media calle. Así son, ¿verdad? Te bajan a media calle. Pero de todas maneras, dale las gracias. ¿Y sabes qué? Que si tú no usas la palabra gracias de afuera, tampoco la usas dentro de tu casa. Nosotros como esposos queremos que nos sirva nuestra esposa, ¿no es cierto? Pero qué tan agradecidos somos. Mira, te traje esto. Ni las gracias te dan. Entonces dice, no, ¿por qué voy a estar agradecido con él o con ella? ¿Por qué voy a estar agradecido? ¿Y sabes qué? Tus hijos míos. Si tu padre o tu madre son agradecidos, el hijo tiene que ser agradecido. No hay mayor cosa tan fea que la ingratitud. El ser ingrato. Yo he escuchado personas que dicen, yo quiero dar muchas gracias a Dios dentro de la iglesia. Quiero dar muchas gracias a Dios porque aunque no lo merezco del todo, me permitió esto. Nosotros delante de Dios no merecemos nada. Aunque las universidades nos dicen, no, es que sí, que tú te mereces, que tú eres, que tú tienes que ser.
que tú te debes sentir, que tú te debes valorar, que tú sí, es verdad, pero la palabra de Dios dice que nosotros merecemos solamente la muerte por ser pecadores. Así que ¿de qué te enfadas? ¿De qué te sientes más orgulloso? ¿De qué? Humillarte ante tu Dios es reconocer que no merecemos nada de Dios. Pero de verdad que lo apliquemos a nuestra vida. Que cuando alguien te da algo, le agradezcas, lo hagas sentir bien. Eso es lo que Dios quiere. Él no quiere 10,000 arroyos de aceite, ni quiere becerros de un año, y no quiere tampoco a tu hijo ofrecido a las brasas. Quiere nuestro corazón. Quiere que seamos diferentes. Ese es el reclamo que Dios tiene. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en aquel tiempo, hace ya 2700 años, Señor, que tú usaste al profeta Miqueas para compartirnos de tu palabra, Señor. Lo usaste en aquel momento con Israel, que llegó a sentirse orgulloso, que llegó a sentirse suficiente, que llegó a ser rico, que nomás pensaba en las riquezas, pero era cruel con sus semejantes, era desconsiderado, era ingrato. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos haces pensar en lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Gracias por ello, en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Tenemos ahora